Edgar Allan Poe, manuscrito hallado en una botella. Aquel a quien solo le queda un momento de vida, ya no tiene nada que disimular. Quinault. De mi país y de mi familia tengo pocas cosas que decir. Los malos tratos y el paso de los años me expulsaron del uno y me extrañaron de la otra. La riqueza que heredé me permitió adquirir una educación nada común, y cierta disposición contemplativa de mi espíritu me capacitó para ordenar metódicamente las adquisiciones que mis primeros estudios fueron acumulando. Sobre todo, las obras de los moralistas alemanes me procuraron sumo deleite, y no por una equivocada admiración hacia su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis hábitos de rígido pensamiento me habían capacitado para descubrir sus falsedades. A menudo se me ha reprochado la aridez de mi genio. Me han acusado de falta de imaginación, como si fuese un crimen, y lo pírrico de mis opiniones me ha puesto siempre en evidencia. En efecto, mi gran afición a la filosofía física creo que impregnó mi espíritu con un error muy común en estos tiempos. Me refiero a la costumbre de atribuir todas las circunstancias, incluso las menos susceptibles de atribución, a los principios de esa ciencia. Y lo cierto es que, de un modo general, no había persona menos sujeta que yo a dejarse arrastrar lejos de los severos recintos de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. He creído conveniente dejar esto bien sentado, para que la increíble narración que voy a contar no sea considerada más como desvarío de una ruda imaginación que como positiva experiencia de un espíritu para el cual los sueños de la fantasía han sido siempre letra muerta y nulidad. Después de muchos años viajando por el extranjero, emprendí un viaje por vía marítima en el año 1800 desde el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java. Viaje durante el cual conocería todo el archipiélago. Iba yo como pasajero, sin otro aliciente que una especie de inquietud nerviosa que me obsesionaba como un espíritu del mal. Nuestro navío era un buque de unas 400 toneladas, recubierto de cobre y construido en Bombay, con teca de Malabar. Iba fletado con algodón en rama y aceite de las islas Laquedivas. También cargábamos a bordo bonote, azúcar de palma, aceite de manteca clarificada, cocos y unas cuantas cajas de opio. La carga se había colocado mal y en consecuencia el lastrado era deficiente. Nos pusimos en marcha con ligero soplo de viento y durante muchos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin más incidente que nos divirtiera en la monotonía de nuestro rumbo que el casual encuentro con algunos de los pequeños grabs del archipiélago en el que nos hallábamos confinados. Una tarde, cuando me hallaba apoyado sobre el coronamiento, observé una nube aislada, muy peculiar, que se divisaba hacia el noroeste. Era muy notable, tanto por su color como por ser la primera que habíamos visto desde nuestra salida de Batavia. La observé atentamente hasta la puesta del sol, cuando de repente se extendió de oeste a este, ciñendo al horizonte con una estrecha faja de vapor que semejaba la larga línea de una costa baja. Luego me llamó la atención el aspecto pardo rojizo que ofrecía la luna y el peculiar aspecto de la mar. Esta parecía experimentar un rápido cambio y el agua ser más transparente que de costumbre. Aunque yo podía distinguir perfectamente el fondo, hice la sonda y comprobé que la profundidad en aquel lugar era de 15 brazas. El aire se había vuelto intolerablemente caliente y aparecía cargado con exhalaciones en espiral, parecidas a las que surgen de un hierro candente. Cuando llegó la noche, desapareció todo resto de viento. Imposible imaginar calma chicha más completa. La llama de una bujía ardía en popa sin que se moviese en absoluto, y hasta un largo cabello sostenido entre el índice y el pulgar colgaba, inmóvil, sin que vibrase lo más mínimo. Sin embargo, y aun cuando el capitán dijo que él no percibía ninguna indicación de peligro, y cuando derivábamos hacia la costa, mandó aferrar velas y arriar el ancla. No se apostó vigía, y la tripulación, compuesta en su mayor parte por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé, no sin experimentar cierto presentimiento de desgracia. En efecto, todo me indicaba la probable presencia de un Simón. Hablé con el capitán de mis recelos,
pero no hizo caso de lo que yo le decía y se alejó de mi lado sin dignarse darme una respuesta. Sin embargo, mi inquietud me privaba de dormir y así, hacia la medianoche, subí a cubierta. Al poner el pie en el primer peldaño de la escala de toldilla me sorprendió un fuerte ruido, algo parecido a un potente zumbar, como el que producen las rápidas revoluciones de la rueda de un molino, y antes de que yo pudiera averiguar su significado, noté que el barco trepidaba en su parte central. Al poco rato, una tremenda oleada de espuma nos hizo escorar, y precipitándose por encima de nosotros de proa a popa, barrió todas las cubiertas. La extremada furia de la ráfaga fue en realidad la salvación del buque. Aunque se hallaba completamente anegado, como los mástiles habían ido a parar al agua por encima de la borda, se puso a flote un minuto después, lentamente, escorando a ambas bandas durante unos momentos bajo la presión de la tempestad, hasta que se niveló. Es imposible decir o explicar por qué milagro escapé a la muerte. Aturdido por la fuerte sacudida del agua, me encontré al recobrarme medio estrujado entre el estambor y el timón. Con grandes dificultades logré ponerme en pie y mirando aturdidamente a mi alrededor me sobrecogió la idea de que, quizás, nos encontrábamos entre rompientes. Tan terrorífico era el gigantesco remolino de agua y montañas de espuma que nos envolvían. Pasados unos momentos, oí la voz de un viejo sueco que había embarcado con nosotros en el momento de salir del puerto. Le llamé con todas mis fuerzas y vi que se dirigía hacia mí, vacilante, desde popa. Muy pronto descubrimos que éramos los únicos supervivientes del siniestro. Todo cuanto había en cubierta, a excepción de nosotros, había sido barrido por las olas. El capitán y los pilotos debían haber perecido mientras dormían, porque sus camarotes habían quedado inundados por el agua. Sin ayuda, poco podíamos hacer para salvar el buque, y nuestros esfuerzos quedaron paralizados desde el primer momento, ante la evidente probabilidad de que íbamos a hundirnos. Nuestro cable se había partido como un bramante bajo el primer soplo del huracán. De lo contrario, hubiésemos naufragado instantáneamente. Navegábamos viento en popa con espantosa velocidad y el agua saltaba limpiamente por encima de nosotros. La estructura de la popa se hallaba parcialmente destrozada y casi en todo lugar padecíamos graves averías. Pero con gran alegría descubrimos que las bombas no se habían atascado y que el cargamento tampoco se había corrido. El ataque más violento de la tormenta había pasado y la violencia del viento ya no ofrecía mucho peligro. Pero pensábamos con angustia en que pudiera calmarse completamente, porque en la tremenda marejada que seguiría y terriblemente destrozados como nos encontrábamos, pereceríamos inevitablemente. Sin embargo, aquel temor tan verosímil no parecía que pronto fuera a hacerse realidad. Durante 5 días y 5 noches en los cuales nuestro alimento solo consistió en una pequeña cantidad de azúcar de palma que nos procurábamos con gran dificultad en el castillo de proa, nuestro casco voló a velocidad que desafiaba todo cálculo contra rachas de viento que se sucedían intermitentemente y que, sin igualar la primera violencia del huracán, eran todavía más espantosas que cualquier tempestad que yo hubiese visto en toda mi vida. Nuestro rumbo durante los 4 primeros días, con muy pequeñas variaciones, fue sudeste y sur. Bien podíamos ir a parar de aquel modo a las costas de Nueva Holanda. Al 5.º día de deriva, el frío se hizo muy extremado, aun cuando el viento había saltado más hacia el norte. El sol salió con ligero tinte amarillento y ascendió unos cuantos grados en el horizonte sin emitir decisiva luz. No había nubes por ninguna parte y el viento tendía a aumentar, soplando intervalos con furia inconstante. Hacia el mediodía, según pudimos calcular, nos llamó la atención una vez más el aspecto del sol. No proporcionaba una luz que así pudiera llamarse, sino más bien un brillo pálido sin reflejos, como si sus rayos estuviesen polarizados. Poco antes de hundirse de nuevo en el horizonte, pareció extinguirse su fuego central, como suprimido por inexplicable poder. Ya no era más que un círculo débil, color de plata, cuando desapareció en el insondable océano. Esperamos en vano la llegada del 6.º día que para mí aún no ha llegado, y que para el sueco no llegará jamás. Desde aquel mismo momento nos vimos amortajados en espesas tinieblas, en tal forma que no podíamos distinguir un objeto a 20 pasos del navío.
La noche eterna continuó envolviéndonos, sin el consuelo tampoco del brillo fosforescente del mar que solíamos hallar en los trópicos. Observamos también que, aunque el temporal continuaba aumentando, ya no era posible descubrir la acostumbrada presencia de la espuma y la resaca que hasta entonces nos había hecho compañía. A nuestro alrededor todo era horror, tristeza y desierto de ébano. Un supersticioso terror invadía el espíritu del viejo sueco y mi alma se sentía abrumada por el silencioso asombro. Desechamos todo cuidado del buque, por inútil, y sujetándonos lo mejor que pudimos al trozo de palo de mesana, miramos amargamente al mundo del océano. No teníamos medios para calcular el tiempo, ni podíamos calcular nuestra situación. Aun así estábamos convencidos de que habíamos avanzado hacia el sur, mucho más que todos los anteriores navegantes, y nos sorprendía mucho no habernos tropezado ya con las acostumbradas barreras de hielo. Mientras tanto, cada momento que transcurría amenazaba con ser el último de nuestras vidas. Parecía que cada una de aquellas montañas de agua se alzaba para aplastarnos definitivamente. El oleaje excedía todo cuanto yo podía imaginar, y era un verdadero milagro que no nos hubiésemos hundido ya. Mi compañero hablaba de la ligereza de nuestra carga y me recordaba las excelentes cualidades marineras de nuestro barco, pero yo no podía dejar de sentirme terriblemente desesperanzado y me preparaba sombríamente para aquella muerte que, según creía, no podría tardar más de una hora, ya que a cada avance del barco la tempestad arreciaba con más fuerza. A veces nos faltaba el aire para respirar cuando ascendíamos a una ola o a una altura superior a la que volaba el albatros, y otras veces nos invadía el vértigo debido a la velocidad de nuestro descenso desde el aire, donde el aire parecía estancado. Nos hallábamos en el fondo de uno de aquellos abismos cuando un penetrante grito de mi compañero estalló en plena noche. ¡Mire, mire! Chilló cerca de mis oídos. ¡Dios poderoso! ¡Mire usted! Mientras el viejo sueco lanzaba sus exclamaciones de asombro, pude notar un tétrico fulgor de luz roja que se extendía por los lados de la enorme cima en cuyo fondo nos hallábamos y que arrojaba a la vez incierto resplandor sobre nuestra cubierta. Entonces, mirando hacia arriba, pude ver un espectáculo que congeló la sangre en mis venas. A una aterradora altura, directamente sobre nosotros y sobre el mismo borde de la pendiente líquida, se hallaba un gigantesco buque de por lo menos 4.000 toneladas. Aunque se alzaba sobre la cima de una ola que tendría más de 100 veces su altura, las dimensiones del navío excedían a las de cualquier buque de línea o de la Compañía de las Indias. Su enorme casco tenía profundo color negro mate, sin que mostrara las acostumbradas entalladuras de un barco normal. Una sola hilera de cañones de bronce sobresalía por sus abiertas portañolas y sobre sus pulidas superficies se quebraba el fulgor de innumerables fanales de combate que se balanceaban aquí y allá en derredor de su enjarciadura. Pero lo que más terror nos produjo era que el barco navegaba a todo trapo, desafiando la furia de aquel mar sobrenatural e ingobernable. Cuando descubrimos la presencia del barco, únicamente se veían sus serviolas y a la vez que se iba alzando lentamente sobre el confuso y terrible abismo que dejaba tras de sí. Durante un momento de intenso terror se detuvo sobre la cima de una ola como si estuviese disfrutando de su propia magnificencia. Luego se conmovió y descendió. En aquel instante la sangre fría dominó mi espíritu. Me retiré tambaleándome tanto como pude hacia popa, esperando valientemente el desastre que nos iba a hundir. Nuestro barco había cesado en su lucha y se hundía por proa en las aguas. La mole que descendía sobre nosotros chocó con él en aquella parte de sus cuadernas ya sumergida, y el inevitable resultado fue arrojarme a mí hacia arriba con irresistible violencia sobre el aparejo del extraño buque. Cuando caí, aquel navío ya había virado, y a la confusión que entonces se produjo atribuí haber escapado a la atención de los tripulantes. Con muy pocas dificultades me deslicé por la escotilla principal que se hallaba parcialmente abierta, y así tuve oportunidad de ocultarme en la cala. Difícilmente podría explicar por qué hice aquello. Se había apoderado de mi espíritu una indefinida sensación de terror al ver a los tripulantes del buque. No sentía el menor deseo de confiarme a una raza de gentes que ofrecían a primera vista tantos puntos de vaga novedad, de dudas y de aprensión. Por lo tanto pensé que era conveniente buscar escondrijo en la cala, y así lo hice.
separando una pequeña parte de falso bordaje y procurándome conveniente refugio entre las enormes cuadernas del buque. Apenas había terminado mi trabajo cuando un ruido de pasos me obligó a utilizarlo. Un hombre pasaba cerca de donde yo me encontraba. Caminaba con paso débil y vacilante. Yo no veía su rostro, pero observé su aspecto general. En su apariencia se ponía de manifiesto la vejez y la enfermedad. Sus rodillas vacilaban bajo el peso de los años y temblaba todo su cuerpo. Gruñía para sí en voz muy baja y quebrada algunas palabras en un idioma que no entendí. Y luego, a tientas en un rincón entre un montón de objetos de aspecto extraño y cartas de navegación, su gesto era una mezcla singular de la segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Por fin subió a cubierta y ya no le vi más. Un sentimiento para el que no encuentro ningún nombre adecuado se había apoderado de mi alma. Era una sensación que no admitía análisis, un análisis para el cual resultaría inútil toda lección de pasados tiempos y para el cual temo que el propio futuro tampoco me ofrecía clave alguna. Para un espíritu como el mío, esta segunda consideración es un terrible mal. Jamás conoceré, sé que nunca conoceré, la naturaleza de mis conceptos. Sin embargo, no tiene nada de extraño que estos conceptos sean indefinidos, puesto que su origen está en fuentes completamente nuevas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se ha añadido a mi alma. Hace ya mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este terrible buque y pienso que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. ¡Qué individuos tan incomprensibles! Enfrascados en sus profundas meditaciones que yo no puedo adivinar, pasan por mi lado sin advertir mi presencia. Ocultarme es, por mi parte, una verdadera locura porque estas gentes no quieren ver. Hace muy poco rato pasé por delante de un tripulante y tampoco hace mucho que me atreví a entrar en el camarote del propio capitán y de allí tomé los materiales con que esto escribo. De vez en cuando continuaré trabajando este diario. Verdad es que no puedo hallar la manera de transmitirlo al mundo, pero no dejaré de intentarlo. En último extremo, encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. Ha tenido lugar un nuevo incidente que me ha dado ocasión para meditar. ¿Son todas estas cosas obras de una casualidad ingobernable? Me atreví a subir al puente sobre el cual me he tendido sin llamar la atención de nadie, entre un montón de flechastes y viejas velas en el fondo de un bote. Mientras meditaba acerca de lo singular de mi destino, inconscientemente iba embadurnando con una brocha de alquitrán los cantos de una arrastradera cuidadosamente plegada, colocada a mi lado, sobre un barril. La arrastradera se inclina ahora sobre el buque y los impensados toques de la brocha forman la palabra descubrimiento. Últimamente pude hacer algunas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque está bien armado, creo que no se trata de un buque de guerra. Su construcción, enjarciadura y equipo general rechazan esta suposición. Lo que no es, si que puedo comprenderlo fácilmente. Lo que es, me temo que jamás podré descifrarlo. No sé por qué, pero al estudiar su extraño modelo, la extraña forma de sus vergas, su enorme tamaño y el excesivo conjunto de su velamen, la severa proa y la anticuada popa, de vez en cuando cruza por mi mente algún recuerdo familiar, una inexplicable rememoración de antiguas crónicas extranjeras de siglos pasados. Estuve examinando el maderamen del navío. Está construido con un material que para mí resulta extraño. La madera tiene un carácter particular que me llama la atención porque me parece poco adecuado para el objeto a que se aplicó. Me estoy refiriendo a su extremada porosidad, considerada parte de su carcoma, consecuencia de la navegación por estos mares, y también dejando aparte la podredumbre resultado de la vejez. ¿Acaso procederá una observación sutil? Pero esta madera ofrecía todos los caracteres del roble español, si el roble español se pudiese distender mediante procedimientos artificiales. Al leer la frase anterior, me acuerdo de un curioso apotegma de un viejo navegante holandés. Esto es tan cierto, decía, cuando se dudaba de su veracidad, como que hay un mar donde el propio buque crece en tamaño, como el cuerpo viviente del marino. Hace una hora me atreví a meterme entre un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención, y aunque me detuve entre ellos parecían no darse cuenta de mi presencia. Al igual
que el que vi en la cala, todos ellos ofrecen las huellas de una enorme vejez. Sus rodillas temblaban bajo multitud de achaques, sus espaldas estaban encorvadas por decrepitud, sus epidermis arrugadas por 1000 surcos parecían rechinar bajo el viento, sus voces parecían trémulas, débiles y quebradas, sus ojos brillaban con las postreras luces de la vejez y sus blancos cabellos se agitaban bajo las ráfagas del viento. Hace algún tiempo mencioné la colocación de una arrastradera. Desde entonces el buque, a merced del viento, continuó su terrorífico rumbo directamente hacia el sur, con todo el trapo empaquetado desde los vertellos y botavaras hasta sus bajas arrastraderas de botalón, mientras que sus penoles de los juanetes se empapaban a cada momento entre el infierno de agua más espantoso que pueda concebir mente humana. Precisamente acabo de dejar el puente, donde se me hacía difícil permanecer en pie, aun cuando la tripulación no parecía sentirse afectada en modo alguno. Me parece el más maravilloso de los milagros que nuestra inmensa mole no sea tragada por el mar definitivamente. Sin duda estamos condenados a navegar constantemente sobre el mismo borde de la eternidad sin que lleguemos a zambullirnos en el abismo. Nos deslizamos por encima de olas enormes con la misma facilidad que una gaviota, y las aguas colosales alzan sus cabezas sobre nosotros como diablos abismales, pero como demonios que sólo se presentan amenazadores y a quienes se hubiese prohibido destruir. Me siento inclinado a atribuir estas frecuentes escapadas a la muerte a la única causa natural que puede explicarlas. Tengo que suponer que el buque se halla bajo la influencia de alguna fuerte corriente o impetuosa resaca. He visto al capitán cara a cara y en su propio camarote, pero ya lo esperaba. El hombre no me ha hecho el menor caso, aunque en su aspecto no hay, para el observador indiferente, nada que pueda diferenciarle a otro hombre cualquiera. Yo le contemplé con mezcla de respeto, temor y asombro. En cuanto a su estatura, era aproximadamente la mía, es decir, unos 5 pies y 8 pulgadas. Su constitución era mediana, sin aparentar mucha robustez u otra característica que pudiera distinguirle, pero la expresión que mostraba su semblante no deja lugar a dudas sobre una conmovedora evidencia acerca de su vejez, una vejez tan completa y extremada que producía en mi mente un sentimiento inefable. Su arrugada frente parecía exteriorizar millares de años. Sus cabellos blancos eran testigos de un pasado, y aun así sus ojos grises parecían ser sibilas del futuro. El suelo del camarote estaba sembrado de extraños libros, con cierres de hierro, ajados instrumentos de ciencia y desusados mapas ya olvidados desde tiempo inmemorial. El capitán tenía la cabeza apoyada sobre ambas manos y contemplaba concentradamente un documento que me pareció era una orden firmada por algún monarca. Murmuraba para sí palabras incomprensibles, como lo había hecho el primer marinero que había visto yo en la cala. Las palabras parecían pertenecer a alguna lengua extranjera. El buque y todo cuanto contenía estaban impregnados por el carácter de lo viejo. La tripulación se deslizaba de un lado a otro como fantasmas de enterrados siglos. Sus ojos mostraban inquietos anhelos, y cuando veía a los tripulantes bajo las luces de los faroles de a bordo, me sentía como jamás me había sentido antes, aunque toda mi vida había sido tratante en antigüedades y había digerido bien las derribadas columnas de Baalbek, Tadmor y Persépolis, hasta el punto de que mi alma se había convertido en otra ruina más. Cuando miraba a mi alrededor me sentía avergonzado de mis primeras aprensiones. Si yo había temblado ante las ráfagas de aquel huracán inicial, ¿cómo no iba a temblar ante aquella batalla del viento y del océano para dar una idea del cual las palabras tornado y simoon eran totalmente inadecuadas? Todo cuanto existía en la inmediata vecindad del navío ofrecía la negrura de una eterna noche y un caos de agua sin espuma, pero aproximadamente a 1 legua de distancia del barco, en cada una de sus bandas, se pueden vislumbrar claramente y a intervalos maravillosas murallas de hielo que se elevan a lo lejos en el cielo desolado, como muros del universo. Como yo imaginaba, el buque parece hallarse en una corriente, si es que esta denominación puede aplicarse a un fantástico flujo que, tronando entre el blanco hielo, se dirige hacia el sur, con velocidad parecida a la de las aguas que descienden en una catarata. Concebir el horror de mis sensaciones imagino que es imposible, y aun así mi curiosidad por penetrar en los misterios de estas espantosas regiones predomina sobre mi desesperación, y hasta llega a reconciliarme con los más terribles aspectos de la muerte.
Es evidente que somos arrastrados hacia algún descubrimiento interesantísimo, algún secreto que jamás deberemos comunicar y cuyo conocimiento implica la muerte. Tal vez esta corriente nos arrastra hasta el mismo Polo Sur. Es preciso confesar que esta suposición, en apariencia tan extravagante, cuenta a su favor con todas las probabilidades. La tripulación anda por cubierta con pasos inquietos y vacilantes, pero en su continente y expresión se refleja más el ansia de la esperanza que la apatía de la desesperanza. Mientras tanto, continuamos con el viento de popa, y como todo nuestro trapo está izado, el navío llega a avanzar algunas veces con velocidad increíble. ¡Ah, horror de horrores! Las masas de hielo se abren súbitamente a derecha e izquierda y estamos girando vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, dando vueltas y más vueltas sobre los bordes de un gigantesco anfiteatro, donde la cima de sus muros se pierde en la negrura y en la distancia. Pero ya poco tiempo me quedará para meditar en mi destino. Los círculos van disminuyendo de tamaño rápidamente. Nos estamos sumergiendo en el tremendo remolino. ¡Oh, Dios! Se hunde. Nota. El manuscrito hallado en una botella se publicó por primera vez en el año 1831 y hasta muchos años después no llegué a conocer los mapas de Mercator, donde el océano está representado por una precipitación torrencial mediante 4 desembocaduras en el Golfo Polar nórdico, para sus aguas ser absorbidas por las entrañas de la Tierra. El propio polo está representado por un negro peñasco que se eleva a una altura prodigiosa. Fin.